Hey, ¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio, como es habitual, en tu podcast favoritos, Relatos Deportivos. El día de hoy estaremos hablando pues acerca de una historia, una sinopsis, una historia ficticia, pero que de alguna u otra manera tiene una gran connotación en el mundo deportivo. En este caso, siendo un poco más exactos, en el mundo del fútbol, ya que esto hoy en día, además de ser como tal un ambiente para que las personas se reúnan a disfrutar de un encuentro deportivo, ahora también se ha vuelto habitual de que las personas se reúnan en casas de apuestas deportivas, donde normalmente, pues como bien se menciona, se hacen apuestas a X o Y equipo con tal de recibir un dinero a cambio de alguna apuesta. Apuestas que pueden ser bajas, pueden ser altas, pero que de alguna u otra manera benefician a una o más personas o incluso grupos. A continuación, pues hablaremos de una casa de apuestas haciendo relación en el sentido global sin mencionar nombres, pues para evitar cualquier tipo de suceso malintencionado al momento de hablar de esta historia. Este relato se llama El último penalti del silencio, en el cual va a tener un contexto un poco turbio, pero pues que de alguna u otra manera va a tener un inicio, un desarrollo y un desenlace. Eso sucede como tal en la ciudad de Barranquilla, la cual es conocida pues por su gran afición al fútbol y se lleva a cabo sobre el torneo La Liga como tal de año que se celebra como tal en la ciudad de Barranquilla, de igual manera pues en Colombia porque pues en cada una de las ciudades se llevan a cabo encuentros deportivos, donde pues vamos a hablar de una casa de apuestas que se va a quedar por nombre solo Casa de Apuestas, donde se realizan estas apuestas. Hay un gran partido importante, un clásico que va a ser entre Atlético Nacional versus Millonarios, partido que bien se conoce por ser clásico e importante, tanto como en Medellín como en la capital de Colombia. Este tema pues tiene un gran contenido donde vamos a encontrar diversos personajes, entre ellos vamos a encontrar a Juan Guevara, que en esta historia se va a llevar a cabo como el periodista, va a ser la persona que va a indagar, que va a estar preguntando y que de alguna otra manera tiene un gran conocimiento futbolístico, pero suele ser arrogante y trabaja para un periódico extinto. Es decir, esta persona, a pesar de su conocimiento, por saber tanto de este tema, pues es un poco arrogante y cree que él lo sabe todo. Encontramos adicionalmente un segundo personaje que es Laura Aragón, es una chica de 20 años que se dedica a analizar estadísticas y datos deportivos, como cuántos goles se hicieron en los últimos partidos. Ejemplo, los últimos 10 partidos le ganó 2-1 Nacional a Millonarios o viceversa. Se encarga de analizar todo este tipo de datos. Y como tercer personaje y principal afectado, encontramos a David Méndez, que es el arquero de la selección, el cual fue acusado de haber fallado lo que es un penalti decisivo para su equipo. ¿Por qué hablamos que él falló un penalti? Porque pues tuvo la oportunidad de cobrar, aún siendo arquero, porque también lo tienen permitido, si el técnico así lo decide, de errar un penalti. Ya tenemos que tener en cuenta, este tema o esta sinopsis tiene una trama, y esa trama central pues se desarrolló de una manera totalmente inesperada y sospechosa, porque pues el equipo pues definitivamente perdió. Bien podemos decir que fue Atlético Nacional, bien podemos decir que fue Millonarios. En cualquiera de los dos estaría bien, porque pues de alguna otra manera uno tuvo que perder, y pues no vamos a decir en este momento quién perdió o no perdió, lo dejaremos al criterio de cada uno de ustedes. Como les comentaba, este arquero pues fue acusado por haber fallado intencionalmente el penalti que le daría la victoria a su equipo, generando así una gran controversia, por lo que el periodista Juan Guevara, que es nuestro primer personaje, recibió por parte de un tercero una grabación, un audio donde se relataba el porqué y el motivo este arquero, David, había votado o errado ese penalti. Tenemos en cuenta que Laura Aragón, la analista de lo que son todos los sucesos deportivos, notó algo raro, y es que en este partido lo que son las apuestas de una manera inusual incrementaron en el mercado internacional, porque pues por medio de la aplicación, bien sea página web
o desde un dispositivo móvil, pues se puede manejar independientemente del país donde esté para generar estas dichas apuestas. Hay que ir teniendo en cuenta que el periodista ya había recibido lo que son unas grabaciones, unas posibles causas de por qué falló, y ya Laura, por el incremento de apuestas antes que finalizara el partido, dicho equipo incrementó totalmente sus apuestas para beneficiar a un tercero. Es importante tener esto en cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Se generó un conflicto grandísimo, pues tras el descubrimiento en el análisis de datos y grabaciones de audio, Juan Guevara, que es nuestro periodista, junto con Laura, decidieron unir fuerzas. ¿De qué manera? Mediante las grabaciones que ya tenía Juan y que mediante los análisis de datos que ya tenía Laura, había algo raro, algo turbio que se estaba gestando a raíz de esto. ¿Y cuál era la intención de ellos? Desenmascarar el problema de la corrupción que se estaba involucrando o que se estaba dando a raíz de este encuentro futbolístico con las apuestas. O sea, ya vamos a tener en cuenta de que hay una gran problemática en el mundo futbolístico. Como les comento, eso es una historia ficticia de la que estamos hablando, pero la cual se ve hoy en día, no tanto en el fútbol, en todo lo que tenga que ver con apuestas, independientemente del deporte o la actividad que se esté desarrollando. Esta historia toma un giro importante, que es que tras el avance que se alcanzó con la investigación, se logró concluir que el portero David Méndez no falló el penalti por un soborno. Es decir, no hubo dinero de por medio para él. Él simplemente recibió una amenaza. Y la amenaza estaba dirigida hacia su familia. Él tenía que errar este penalti para que el equipo contrario ganara, que fue por el cual incrementaron las apuestas sospechosamente, para que de esa manera un tercero se pueda lucrar. Claro, bien, hay que tener en cuenta que no porque el arquero simplemente hubiera estado amenazado, falló, porque pues también pudo haber recibido dinero, pero aquí lo que vamos es que no simplemente porque recibió el dinero lo hizo por voluntad, sino porque aún así estaba amenazado y tenía que fallar. Entonces, esta situación y con estos, personajes principales, se generó una gran situación, y es que mediante lo que fue el periodista Juan, intervino y quiso desenmascarar lo que fue la situación que se presentó, y esto generó pues como tal una respuesta, como una resolución. Entendiendo lo ocurrido, Juan Guevara y Laura Aragón decidieron aportar las pruebas recolectadas a las autoridades pertinentes. Ojo, hay que tener en cuenta que a Juan, que es el periodista, y a Laura, que es la analista de datos, les habían prohibido hablar de este tema precisamente para que cuidaran sus trabajos, porque como son amenazas de grupos que pueden ser armados e independientemente de lo que hagan, son grupos peligrosos, porque a tal nivel de generar una amenaza contra un arquero, una selección, lo puede hacer contra cualquier persona. Tenían totalmente prohibido dar un reportaje acerca de eso o mostrar los datos, pero pues aún así ellos decidieron hacerlo. Al aclararse todo este tema, las autoridades pertinentes lograron investigar con la recolección de todas estas pruebas de que efectivamente el arquero había sido amenazado, porque pues el arquero, pues tras todo lo que sucedió, fue despedido del club, pero tuvieron que reintegrarlo precisamente porque se descubrió que él había sido amenazado y no lo había hecho por una voluntad propia, o de que había recibido algún tipo de dinero pues por haber fallado este penalti. Lastimosamente, nuestro periodista Juan y nuestra analista de datos Laura pues perdieron sus trabajos porque pues tenían prohibido. Ustedes saben que los medios de comunicación se cuidan mucho, tanto como periódicos, tanto como las empresas analistas de datos. Es bien sabido, como les mencionaba, que ya Juan pues hacía parte de un periódico extinto, pero pues seguía trabajando de manera independiente con otra persona, que era su jefe, el cual había prohibido hablar de estos temas y más de este clásico tan importante que era Atlético Nacional y Millonarios que se vive. Este tema, se dio a través de muchos medios, se comentó mediante sitios web, páginas deportivas, periódicos importantes, noticieros importantes. Además de en otros podcasts se hablaron de este tema mediante Spotify, que también se pueden hacer podcasts tanto como de video, simplemente de audio, donde se mencionó todo este tema y esa gran crítica que se llevó a cabo. ¿Cuál fue la justificación de los medios?
aunque en un principio lo que hicieron fue agredir por falta de información al arquero, a David, lo que hicieron fue volver a salir nuevamente a retractarse de todo lo que habían hecho y ofreciendo una disculpa, lo cual pues en el momento pues ya no era muy viable porque pues de alguna otra manera ya lo habían agredido. La gente se quedó con esa información, aunque luego lo desmintieron, les generó la duda de que posiblemente ya lo había hecho en ocasiones anteriores y que en esta ocasión ya se le había salido de las manos. Aunque no fue así, pues la gente se quedó como con esa percepción de lo que había sucedido. ¿Qué tenemos en cuenta en este caso? Pues las características que se presentan en esta narrativa. Recuerden que es una historia ficticia, pero que tiene connotación porque pues se vive. No se hablan los medios de esto, pero pues algo que se ve y que de alguna otra manera se puede analizar mediante datos. ¿Qué se logró notar o destacar en este caso? Pues la profundidad y la expansión que tiene la información por medios de páginas web, como por ejemplo lo que son los sitios futbolísticos, las páginas web de cada equipo, donde profundizan, analizan datos, muestran historias, videos de cómo se mueve el club. La subjetividad que se ve en este caso es por medio de podcast, que es eso que estamos haciendo en este momento, el dialogar entre nosotros, ya que ustedes tienen la oportunidad mediante el cajón de comentarios de opinar y dejar su mensaje, pues para que en un próximo video podamos hablarlo y debatirlo de lo que sucede o lo que sucedió o que puede llegar a suceder en otro tipo de encuentro. De pronto, ¿qué vemos en este caso? Pues la inmersión y la extracción que se genera con este relato, esta sinopsis. Es que considerando que Juan Guevara trabajaba pues para este periódico, permitió que los usuarios pudieran obtener pues una mayor información, porque pues como periodista pues estaba en la obligación de informar y de comunicar, y al final pues hizo un buen trabajo, porque aunque recibió por parte de un tercero la información, hizo lo adecuado, que fue como tal mostrar ese audio a las autoridades pertinentes junto con la obra que fue la analista de datos, con tal de aclarar lo que fue todo este tema. Además recuerden que pues como periodistas o como comunicadores estamos en la obligación de siempre hablar y de contar la verdad, es lo que estamos siempre obligados en este tema. Entonces en este caso, ¿qué vemos? Pues lo que son las teorías conspirativas, la red, las conexiones, porque pues tenemos una gran variedad de sitios donde opinar, bien sea a través de videos, mediante escritos, mediante páginas web. Bueno, hay infines de medios para trasladar la historia que se presenta, y como les comento, son cosas que se ven a diario. Entonces, ¿qué queremos dejar en este caso de pronto como una pequeña enseñanza? Es que pues antes de contar cualquier historia, aunque esto es una historia ficticia, es una sinopsis, es siempre informarnos, verificar la información, de dónde sale esa información, si es una fuente confiable, pues para así mismo poder transmitirla, y de esta manera pues que toda la información sea confiable, y si podemos ayudar, pues ¿por qué no hacerlo? De esta manera pues concluimos nuevamente este capítulo. Les agradezco pues por estar acá acompañándonos. Recuerde que este es su podcast Relatos Deportivos, y nos estaremos viendo pues en una próxima ocasión. Chao y que estén muy bien.